Hoy vamos a aprender a calcular la masa molecular de un compuesto o de un elemento, que no es más que la suma de las masas atómicas de cada uno de los átomos que aparecen en su fórmula. Ahora ya sabemos interpretar las fórmulas y ya sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la masa molecular del agua. Agua. La fórmula del agua, que todos la conocemos, es H2O. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del agua tenemos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Sí? Pues ahora lo que tenemos que hacer es mirar en una tabla periódica la masa atómica del hidrógeno y la masa atómica del oxígeno. Las masas yo me las sé, pero vosotros no os las tenéis que aprender. Lo podéis mirar en cualquier tabla o en un caso de un examen os las daré yo. Entonces, yo sé que el hidrógeno, la masa atómica es 1 y en el oxígeno la masa atómica es 16. ¿Cuál es la masa molecular del agua? Pues 2 por 1, porque tiene 2 átomos de hidrógeno, más 16 igual a 18. ¿Vale? No le ponemos unidades. En tiempos, en algunos libros viejos, o si miráis en internet en alguna cosa desactualizada, la masa molecular se calcula en unidades de masa atómica o tal, pero actualmente no se le pone unidad, 18, ¿vale? Es así de fácil. Vamos a ver con algo más complicado, por ejemplo, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene esta fórmula, H2SO4. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el ácido sulfúrico tiene 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. ¿Sí? Si observáis, este 4 se corresponde con esto, este 2 se corresponde con esto y aquí solo hay 1, ¿vale? ¿Cuánto pesa? Buscamos otra vez en la tabla periódica. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? Bueno, pues un átomo de hidrógeno, 1, ¿no? Lo pongo ahora en azul. Un átomo de azufre, 32. Y un átomo de oxígeno, 16. ¿Cuál es la masa molecular del ácido sulfúrico? Pues 2 por 1 más 32 más 4 por 16. Y esto da un total de 98. ¿Sí? Pues es así de sencillo. Vamos a hacer algún ejemplo más. Por ejemplo, yo qué sé, la lejía. La lejía que está tan de moda estos días. Lejía, os escribo para que os acordéis. La lejía, el nombre científico es hipoclorito de sodio y tiene esta fórmula, NaClO. ¿Qué quiere decir? Pues que en una molécula de lejía tenemos un átomo de sodio, un átomo de cloro y un átomo de oxígeno. Si nos vamos a una tabla periódica, vemos que el sodio pesa 23, que la masa del cloro es 35,5 y que el oxígeno, ya nos lo sabemos, es 16. ¿Vale? Y ahora lo único que tenemos que hacer es sumar todos estos valores y nos da un total de 74,5. 23 más 35,5 más 16 es igual a 74,5. En este caso no he multiplicado por nada, pues porque la fórmula, ¿veis?, nos dice que solo hay un átomo de sodio, un átomo de cloro y un átomo de oxígeno. Vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo conocido por todos también es el CO2. ¿Vale? Gas de efecto invernadero, anhídrido carbónico, dióxido de carbono, en fin. ¿Qué le pasa al CO2? Pues que tiene un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. El carbono pesa 12
lo miráis en la tabla periódica. No os tenéis que aprender las masas atómicas. No os las tenéis que aprender. Os las daré yo o las buscáis si estáis haciendo ejercicios. Y el oxígeno tiene una masa atómica de 16, con lo cual tenemos 12 más 16 por 2 es igual a 44, ¿vale? Y esa es la masa molecular del CO2. En ocasiones resulta muy útil calcular la composición centesimal de un componente de una molécula en concreto. Entonces, ¿qué es esto de la composición centesimal? Pues no es más que el porcentaje en masa de cada uno de los átomos que componen la molécula. Vamos a ver un ejemplo. Pues como siempre ponemos de ejemplo el agua. Vamos a ver la composición centesimal del agua. Hemos visto que la masa molecular del agua es 18, porque tiene un átomo de oxígeno que pesa 16 y 2 átomos de hidrógeno que pesan 1 cada uno, 16 más 2, 18. Esa es la masa molecular. ¿Cómo calculamos el porcentaje de oxígeno en el agua? Pues ¿cuál es la masa de oxígeno que tenemos? Pues 16. ¿Cuál es la masa molecular total? 18. Y como es un tanto por ciento, lo multiplicamos por 100. Y esto nos da un 88,89% de oxígeno en el agua. ¿Cuál es el porcentaje de hidrógeno? Bueno, pues obviamente lo que falta hasta 100, pero vamos a calcularlo por si acaso. ¿Qué masa de hidrógeno tenemos? 2, porque tenemos 2 átomos, sobre un total de 18. Por 100, bueno, pues esto es 11,11% de hidrógeno. Esto habría que hacerlo con cada uno de los componentes. Vamos a ver con el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es otra de las moléculas de las que hemos calculado antes la masa molecular. El ácido sulfúrico era el que tenía fórmula H2SO4. Esto quería decir que teníamos 2 átomos de hidrógeno en la molécula, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Como el hidrógeno pesa 1, insisto, no os lo tenéis que aprender de momento. El azufre pesa 32 y el oxígeno pesa 16, pero tenemos 4. En realidad, en total, tenemos 64. Y esto nos da una masa molecular de 98. ¿Sí? Vamos a calcular el porcentaje de hidrógeno en el ácido sulfúrico. ¿Cómo lo calculamos? 2 átomos de hidrógeno en un total de 98 de todo. 2 átomos que pesan 1 cada uno. Y esto por 100 da un total de 2,04% de hidrógeno en cada molécula de ácido sulfúrico. Aunque tengamos 5.000 millones de moléculas de ácido sulfúrico, el porcentaje de hidrógeno va a seguir siendo el mismo. Esa es la gracia de los porcentajes, que no importa cuántos tengamos, porque la proporción va a ser la misma. Porcentaje de azufre. ¿Cuánto de azufre tenemos en la molécula? Pues tenemos 32. Con lo cual, el porcentaje de azufre lo calculamos así: 32 partido por 98 y multiplicado por 100. Y esto lo hacéis con la calculadora y da un total de 32,65%. A ver, lo de los decimales en el tanto por ciento me da un poco igual. Yo pongo 2, pero si queréis poner 1, lo que tenéis que aprender hoy es a calcular porcentajes, que no es más que los porcentajes de matemáticas, son exactamente los mismos. Se calculan de la misma manera, ¿vale? ¿Cuánto oxígeno tenemos en la molécula? 64.
¿vale? Pues de 98, 64 son de oxígeno. Con lo cual eso corresponde, si fueran 100, pues correspondería a un 65,31%. Y esta es la composición centesimal del ácido sulfúrico. 2% de hidrógeno, 32,6% de azufre y 65,3% de oxígeno. Y ya está. Ahora os voy a mandar unos ejercicios para que practiquéis. Pero es así de fácil.